Continuando con las microcharlas hoteleras, tengo el gusto de presentar a Roberto Carrillo, cofrade, catedrático universitario con más de 20 años de experiencia, exdirector de las Escuelas de Gestión Turística, Medio Ambiente y Administración de Empresas Hoteleras de la Universidad Internacional del Ecuador, magíster en Biología de la Conservación en la PUCE, diplomado en Docencia Universitaria de la PUCE y licenciado en Turismo con mención en Ecoturismo de la misma universidad. Consultor y asesor privado en temas de turismo, conservación y desarrollo sostenible, coautor de 2 libros y algunos artículos también referentes a estos temas, cofundador de Turismo y Conservación, Grupo C, Asesores. Le damos la bienvenida en este nuevo tema que hace referencia acerca de las tendencias del turismo a partir del COVID-19, desde una perspectiva, desde la pandemia hasta las consecuencias dentro del sector en el Ecuador y en el mundo. Bienvenido, Roberto. Buenos días amigos, ¿cómo están? Soy Roberto Carrillo de Turismo y Conservación y quería contarles un poco sobre una serie de videos que estamos haciendo sobre este momento de la crisis del COVID-19 y cómo afecta al turismo, o veremos otros también de cómo afecta a temas de conservación, tanto el patrimonio natural como cultural del país. Y en esta ocasión, bueno, vamos a referirnos un poco brevemente de datos históricos que hay sobre las grandes pandemias que hay de la humanidad en lo que se conoce el turismo moderno. El turismo moderno se lo enfoca realmente desde el nacimiento de la posguerra, es decir, desde 1945 para adelante, y recordemos que para ese entonces 25 millones de personas viajaban por el mundo, hoy son más de 1.400 millones de personas, y en total de los 7.800 millones de habitantes que tiene el planeta, entre viajes internos y viajes fuera del país, de los diferentes países del mundo, más o menos 5.200 millones de personas viajan, es decir, en turismo interno y en turismo externo, es decir, en turismo emisivo. Entonces, esto da un proceso muy interesante porque el primer dato que tenemos de estas pandemias grandes son más locales. Hay un rebrote fuerte del cólera que hubo, por ejemplo, en Chiclayo, en Perú, donde solo se registraron cuarentenas locales y donde se registraron protocolos de desarrollo bastante enfocados a las zonas donde los turistas iban. Igual no hay datos muy fuertes sobre qué pasó en la década de los 90 sobre estos brotes, pero el primero grande que tenemos data de 1997, es el famoso HSN1, que se llama, que es el primer síndrome, es la primera gripe tipo aviar, que se le conocerá luego, igual a la gripe porcina, que tiene otro rebrote muy fuerte, 2008-2009, que ya vamos a hablar de ella, pero en esta primera crisis del 97-98, solo se establecieron protocolos locales y se establecieron, por ejemplo, otras formas nuevas de desarrollo de evitar contagios a nivel aeroportuario sobre todo. Estos desarrollos se marcaron y se vieron rápidamente sobrepasados, ya que la epidemia no duró mucho. Entonces aquí tenemos el caso de que no fue una endemia, sino una epidemia, y la Organización Mundial de la Salud no les llegó a elevar la categoría de pandemia. La primera pandemia sí ya que tenemos, bueno, no pandemia, pero sí casi a nivel de pandemia, luego se revisaron los protocolos en el 2010, fue la del SARS en 2003. Esto hizo que el mundo más o menos pierda entre 30 y 50 millones de dólares por concepto de pérdida del PIB directo. El SARS al Ecuador casi no le tocó mucho, y es más, más que nosotros, el Perú, ya en el 2003, saca que es un destino ideal porque no tenemos casos reportados de SARS en el Perú, digamos así, de esa manera, y eso ayudó a toda la región a vender. También hubo un comunicado muy interesante de la Organización Mundial del Turismo que dice que había que buscar otros destinos que estaban más lejos de lo que era la crisis, y por eso éramos destinos emergentes, destinos satélites a los procesos que se estaban dando. Luego hay otro rebote fuerte que todo el mundo la conoce, la AH1N1, que esa sí ya mueve 2.8 millones de personas fueron contagiadas, y claro, aquí ya la recesión económica fue bastante fuerte para el turismo, nos golpeó en menos 4 puntos de un crecimiento casi sostenido que tenemos como actividad, que normalmente está entre 3.2 hasta el 4.7. El promedio de turismo en el mundo de crecimiento es 3.7.4, ¿no? Entonces el crecimiento natural de la actividad es muy alto, pero con el síndrome del H1N1, lo que se llama la gripe porcina,
que también fue derivada de la gripe, de una enfermedad zoonótica, perdón, es decir, transmitida de animales a humanos, se da un gran problema. Solo en México más o menos se perdió entre el 20 y el 25% del PIB turístico mexicano y cosas así. En ese entonces hay declaraciones bastante interesantes porque la recuperación del mundo fue, turísticamente hablando, se demoró de 10 a 11 meses, entre 9 y 11 meses realmente los países volvieron a equilibrarse, la gente tomó confianza y volvió a viajar. ¿Qué quiere decir esto que volvió a viajar? Se renegociaron ciertos protocolos de viajes y en el 2010, para acabar con este primer módulo, en el 2010 en la ciudad de Ginebra, en Suiza, se adopta por parte de la Organización Mundial de Salud y la OMT lo adoptó también, un protocolo para poder incluir todo un sistema de aislamiento cuando hay cuarentenas en viajes y cosas así, asociados a lo que son los viajes comerciales. Ahora, lo interesante de esto es que este protocolo quedó en desuso casi en un año, se olvidó la pandemia y la gente no tuvo miedo en volver a viajar. El COVID-19 hoy en día es muy distinto y es lo que vamos a ver en el próximo bloque. ¿Cómo están? Seguimos con la segunda parte que es del COVID-19 ya en estos momentos que estamos viendo. La fecha hoy es 30 de marzo. Entonces, para esta fecha el Ecuador, por ejemplo, ya reporta más de 2.200 contaminados. Tenemos una tasa buena, digamos, de gente que puede curarse en casa y eso está pasando a nivel global. Ahora, ¿qué pasa en el turismo con el COVID? Primero, hay que entender que en este síndrome, yo les llamo, va a ser el síndrome 2020, es decir, el síndrome, como se aplicó el término este de síndrome del S11, yo creo que se va a aplicar el síndrome 2020 o el síndrome COVID-19, algo así. Después los sociólogos le dan un nombre ya más estructurado, pero es un síndrome que nos está atacando a todos a nivel de desarrollo de emprendimientos turísticos. ¿Por qué? Porque el turismo es una de las actividades más frágiles que hay en la industria, dependemos siempre de un output y de un input que es muy delicado. Me refiero, el input es cuando metemos turistas a un lugar, el output es cuando les sacamos de ese lugar. Y cuando hay estas crisis sanitarias y hay eh, este legítimo miedo a viajar en estos momentos, es la primera actividad que se va a contraer. O sea, eso ni que se diga. Las cancelaciones masivas empezaron en todo el mundo a fines de febrero y para el mes de marzo, que ya está acabándose, países como Italia, los mismos Estados Unidos superan ya el número de contagios de los chinos, donde fue el país de origen, y eso nos da una perspectiva de que no vamos a salir tan rápido y no vamos a poder cuantificar realmente y tomar medidas exactas, sino cuando ya se acaben las cuarentenas, es decir, cuando el mismo virus llega a una curva asintota, entonces en esta curva el virus ya empieza a decaer por sí mismo, porque es un virus, una especie de organismo que bien o mal, nos guste o no, tiene su propio ciclo evolutivo. Entonces, lo primero que estamos viendo es que el Ecuador ya venía mal desde mucho antes del COVID-19. Nosotros tenemos unos muy grandes bajones en lo que es, por ejemplo, alojamiento turístico. Tenemos tasas del 33% a nivel nacional o el 37%, dependiendo de los datos, del TOC, de la tasa de ocupación hotelera en el país. Esto era antes del COVID. Entonces, obviamente, hay programas bastante interesantes que se aplicaron para tratar de resurgir la actividad turística y uno de esos muy interesante también se dio que se empezaron a tratar de estimular el turismo interno. El Ecuador más o menos va 4 años de un verdadero crecimiento moderado de la actividad turística, o por decir muy pobre. Según el Ministerio de Turismo, más de 2.400.000 turistas llegaron al Ecuador hacia el 2018, que son los datos que nos proporcionaron en el 2019, pero primer año, afortunadamente, que ya se sabe que 1 millón de turistas son venezolanos dentro de esas estimaciones, y el Mintur ya recogió el dato de 1.420.000 turistas. De eso hay que descontar los turistas ecuatorianos que van y vuelven al Ecuador, que no necesariamente tienen consumo turístico pleno, porque van a casas de sus familiares, tienen otro régimen de visitas, y claro, podríamos hablar que el Ecuador tiene 1 millón de turistas, más o menos, entre 960.000 a 1.192.000 turistas reales. Entonces, era una actividad que venía golpeada en el mes de octubre con todo lo que pasó, que ustedes saben, del 2019. El turismo vuelve a caer y
la gente obviamente no puede salir a comprar, no puede salir a hacer ocio, no puede salir a disfrutar, y nuestra actividad se trata de eso. Y hay proyecciones que uno de los mercados más golpeados en el mundo entero va a ser obviamente todo lo que es la operación turística per se, es donde más se pierde dinero, el alojamiento obviamente, que es la madre de las actividades del subsector turístico, los subsectores turísticos, está muy golpeado, pero afortunadamente hay planes de contingencia que los diferentes estados están haciendo. Ahora, lo interesante también de esto es que el 35% de las personas, por ejemplo en España, un dato cerrado para marzo-abril en la revista de Hosteltour de España, reconocen que ellos, el 35%, va a cambiar su sistema de viajes de este año, y también es importante que sepamos que el 40% de los viajes del mundo se espera que bajen, o sea, vamos a perder un 40% de los viajes de turismo en el mundo. Otro concepto interesante, que solo apenas el 25% de las aerolíneas del mundo tienen la capacidad económica de mantenerse por 6 meses sin operaciones regulares. El otro 35% más o menos necesitan salvatajes de alguna manera porque tienen fondos máximo de 2 a 3 meses. Entonces es un poco lo que va a pasar en el COVID a gran escala. Si teníamos 1.400.000 turistas al año, hoy vamos a tener, puede ser que bajemos hasta más de 1.000 millones de turistas. En el caso ecuatoriano, si haríamos la misma relación, estaríamos más o menos de 1.400.000 turistas. Podríamos tranquilamente decrecer de turistas reales, me refiero a casi el millón de turistas. Y de ahí los que son turistas de frontera y muchas cosas más que habría que contemplar. Otro tema que hay que tomar en cuenta es que cuáles son nuestro verdadero diagnóstico antes del COVID. Nosotros teníamos una actividad turística en la cual presentaba una tasa de ocupación hotelera baja. Afortunadamente los hoteles de 5 o 4 estrellas tienen una buena tendencia de ocupación, pero el resto de la planta turística bastante golpeada a nivel nacional, me refiero, y también la cantidad de turistas no residentes que han llegado al Ecuador, donde se vende el turismo el turismo receptivo del país, también está golpeada, las operaciones turísticas decaídas totalmente. Entonces lo que hay que tratar de pensar es que cuáles van a ser las respuestas, no con el COVID, sino lo que pasó antes, cómo estamos ahora con el COVID y qué es lo que vamos a hacer ahora después. Entonces también hay que ver estrategias que sean realmente viables, y tomando en cuenta que el Ecuador, por ejemplo, no tiene una aerolínea de bandera, lo cual significa ciertos problemas al rato de atraer turistas de diferentes destinos, porque estamos supeditados, no podemos hacer una campaña integral, es decir, no podemos, como en el caso de LAN Perú, a través de LAN Chile, obviamente LAN, grupo de LAN, ellos ya están viendo estrategias para buscar destinos que son más saludables, llamemos, en términos de economía. Los Estados Unidos está en vilo, no se sabe qué va a pasar con la economía norteamericana en general con este tema del COVID, porque al ser el nuevo epicentro de la pandemia, ellos no se sabe ni siquiera qué tiempo van a tener. Recordemos que las medidas de aislamiento en los Estados Unidos son voluntarias, no son obligatorias, son estatales, es decir, cada estado las toma, pero no son federales. Entonces la tasa de contaminación en los Estados Unidos puede ser muy alta, y nuestro principal cliente para venderle turismo receptivo en el Ecuador normalmente los Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar con la economía norteamericana? No lo sabemos. Lo que sí estamos claros es que las estrategias tienen que ir basadas a los segmentos de mercado que van a buscar el wellness, que es el bienestar, van a buscar todo lo que es turismo de naturaleza. Hay una buena proporción de gente que va a irse a la naturaleza por obvias razones. Primero, por un tema de bienestar, un tema anímico, y otro tema es que normalmente los destinos de naturaleza no están saturados. Entonces, todas estas amalgamas van a hacer que tengamos al final un mosaico de posibilidades que tendremos que ver realmente en cuál el Ecuador es poderoso. Una enseñanza bastante fuerte que nos va a dejar el COVID-19 a todos está el hecho de que los países van a empezar la gente a viajar porque se va a exponer, y más o menos en términos de tiempo, sociológicamente hablando, te demoras casi año y medio en recuperarte de este tipo de crisis. Hablamos a nivel global, pasó en el S11, ha pasado en el M de Madrid, en el síndrome de Madrid, y eso va a hacer que la gente valore muy bien a dónde va a viajar. Y cuando valoras muy bien dónde vas a viajar, si haces una relación de costo-beneficio, cuánto estás pagando, por qué servicios vas a tener, qué calidad tienen esos servicios y qué coste están teniendo. Recordemos que la economía turística del mundo es dolarizada, entonces no importa mucho
si somos un país dolarizado o no, porque los servicios de turismo se pagan en dólares. Pero lo que sí es interesante es que por unos datos que no puedo dar, citar ahora la fuente, van a ser publicados después, el Ecuador en una escala de 5 tiene 1.72 en relación costo-beneficio del dinero en el importe generado, es un término español, el importe generado, y el coste que recibe el ecuatoriano, o sea, el turista que llega al Ecuador, es apenas de 1.7 sobre 5. Nuestra competencia, Perú, Colombia, o nuestros aliados para traer turistas, dependiendo de cómo se les vea, ellos están sobre 3.5 y el otro está sobre 4.1. Entonces, no podemos competir con precios malos, de mala calidad, y habrá que tomar y deberíamos tomar medidas realmente mucho más drásticas. Por ejemplo, rever cuáles impuestos en el Ecuador están afectando de mayor y más drásticamente el turismo. Hablar de un impuesto turístico, ¿por qué no? De un impuesto como el IVA turístico, el no pago obligatorio del 10% y ver cómo se canaliza para que desde el steward, el bonjour de la cocina de un hotel, de un restaurante, pueda recibir su 10% o un equivalente, pero que el turista no esté obligado a pagar eso porque técnicamente tenemos un 22% y en dólares, que es interesante también, un 22% en dólares en contra con, por ejemplo, Perú. ¿Ya? Donde si bien o Colombia el 14% del IVA o el 16% del IVA, pero el IVA sí se causa en pesos, por ejemplo, o en soles. Entonces el rato de pagar no es lo mismo pagar un 16% en soles o en pesos que pagarlo en dólares un 12% y para un 22%. Entonces de esa manera tal vez nos podamos sincerar y ver qué nuevos mecanismos para hacer que nuestra operación sea económicamente más óptima y al mismo tiempo asegurar un flujo constante de pasajeros. Y para ya sintetizar un poco, ¿qué hacer con el COVID? Bueno, lo primero, y hay países que han tomado algunos procedimientos bastante interesantes. Por información que tengo de un amigo turistólogo, Gofrade, él me envió una información en la cual, por ejemplo, el Perú pone ya en cuarentena Machu Picchu y eso se abrirá junio, julio. Es decir, ellos tienen una proporción muy alta. Toda Colombia asume que para el 5 de mayo podremos hablar de un verdadero sistema para ver si es que funciona o no funciona las cuarentenas que ha habido y se podrá evaluar recién en mayo. El Perú también tiene lo mismo. Ahora, lo que sí va a hacer es que normalmente después de cada gran crisis que hemos tenido en el sector turístico vienen grandes recuperaciones. El mercado MICE, que es un mercado muy interesante, que el cual le trata de apuntar ciegamente, porque claro, el turista MICE es un turista leisure muchas veces, es decir, un turista mezclado entre businessman, leisure, un hombre de negocios que disfruta también de sus viajes. Este tipo de turista que forma parte del mercado MICE normalmente puede dejar un 30 hasta un 70%, dependiendo de los lugares, más dinero en cada lugar, cada destino al que va, que el turista promedio. Por eso a todo el mundo le encanta el mercado MICE. Bueno, el mercado MICE no va a ser tal vez el mejor mercado para apuntarle después de la crisis por dos factores que he estado leyendo. El uno está en que se van a, gracias a la tecnología, se hacen videoconferencias globales y se están ya implementando, se van a implementar agendas muy interesantes me parece, agendas para poder desarrollar las convenciones, los meetings, los congresos, van a poder ser implementados pero a nivel virtual. Entonces, muchos destinos que estaban consolidándose dentro de MICE van a tener que tener una recuperación un poco más lenta. Lo que normalmente pasa es que volvemos al turismo tradicional, es decir, turismo de sol y playa, turismo de ocio como tal, es el turismo que más se recupera más rápidamente que el otro, que el de compras, por ejemplo. También hay un estudio bastante interesante ya de las cifras europeas que hay. El 40% de los europeos van a preferir destinos que no sean masificados, que no sean destinos grandes. Y claro, para nosotros del Ecuador eso es una gran noticia, pero también para la región andina, ya que nosotros en el contexto global, con 1.400.000 turistas reales, descontando lo que ya hablamos hace un rato, los turistas fronterizos y otra clase de turistas, somos apenas 1 por millón de los turistas globales del mundo entero. Entonces se nos considera un destino pequeño, se nos considera un destino emergente y eso sí nos puede caracterizar un poco porque más gente puede venir a nosotros y no visitar playas masificadas, no ir a lugares muy grandes como tal. Las provisiones y lo que hay que hacer en estos momentos es fácil, es
reafirmar el compromiso que tenemos como sector turístico de que esto va a pasar y que después de cada crisis el turismo ha sido uno de los primeros promotores de desarrollo en las comunidades y él lo es. Entonces hay que estar conscientes, hay que capacitarnos y tal vez es el momento de hacer una culpa como ecuatorianos para evitar que las nuevas desesperaciones que nos van a llegar por pagar las cuentas, pagar las facturas, se nos venga encima. ¿Por qué digo esto? Tenemos que ser muy claros que ciertos segmentos de mercado del Ecuador no los tiene bien explotados y donde realmente nosotros somos más poderosos o somos más potencialmente atractivos para otros clientes que el turismo masivo en sí. Entonces, el COVID también nos deja una enseñanza bastante interesante que va a ser que la actividad turística es la más frágil y por eso necesitamos un buen colchón, un buen backup de dinero, un buen backup de negocios, que es algo que no se ha tomado en cuenta. Bueno, y a manera de conclusión, tenemos que recordar que esta crisis del síndrome 2020 que le estamos llamando, la síndrome del COVID-19, es una oportunidad para que los ecuatorianos podamos ver qué es lo que pasaba antes de la llegada del COVID, cómo lo afrontamos a nivel hotelero, a nivel turístico en general, y cuáles son las perspectivas para el desarrollo. No debemos olvidar que después de estas grandes crisis sanitarias en el mundo entero, el turismo después más o menos de 9 a 12 meses despega. Hay un cálculo hecho por una universidad francesa que dice que esta vez será de 18 meses y que igual se priorizarán los destinos que estén más cerca a los lugares de origen de los visitantes y sobre todo los destinos que no sean masificados y los destinos que ofrezcan wellness y sobre todo naturaleza. Así que muchas gracias por su atención, esperamos haberles ayudado en algo y estamos a las órdenes para cualquier cosa. Gracias.